Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El escudero de Dios. Y antes de ir a la palabra y poder entender un poco de lo que Dios habla acerca de este rol, quiero que podamos juntos entender la definición de esta palabra para así comprender totalmente la verdadera idea de este término. La palabra escudero viene de dos palabras hebreas, es decir, tenemos dos raíces, por lo tanto la definición es un poco larga. La primera palabra es NASA. NASA es una palabra hebrea que significa elevar. Esta semana estuve en la NASA y es increíble ver cómo realmente es el espacio y los aviones y todo lo demás. Y cuando escuché que escudero venía de la raíz NASA, que significa elevar, mi mente se quedó perdida porque dije, escudero es como estar aquí abajo protegiendo. ¿Qué tiene que ver con elevar y mandar al espacio algo? La segunda palabra de la que viene escudero es la palabra hebrea kelé. Di conmigo kelé. Y esto significa acabar. Y tiene algunas aplicaciones esta palabra como completar, consumar, destruir, efectuar. Y podríamos irnos de largo en las definiciones y aplicaciones de estas palabras, pero cuando juntamos las dos, y esto es lo que quiero que puedas captar en esta mañana, juntamos estas dos palabras, podemos ver que el deber de un escudero es estar junto a su líder para ayudarlo, para levantarlo y para protegerlo contra cualquier enemigo que quiera venir a atacarlo. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuántos aquí son hijos e hijas de Dios? Esta es una invitación que Dios hace a todos sus hijos, a todos aquellos que son parte de su reino. Dios nos hace esta invitación de no solamente pertenecer a Él como sus hijos e hijas, pero también ser una parte activa de su ministerio. Y cada día Dios nos hace la invitación de ser escuderos de su reino, de ser parte de lo que Él está haciendo a favor de la tierra, a favor de la iglesia y a favor de nuestras familias. Y de eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no me acompañan a orar? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es sagrada, que es perfecta, que es como un agua viva para nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este momento tú puedas traer convicción a nuestros corazones. Que tú hables y ministres en lo más profundo de nosotros y que tú puedas hacer algo especial en nuestras vidas, Jesús. Que tú puedas avivar y dar vida a todo aquello que está dormido en nosotros. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces, lo primero, todos tenemos la invitación de parte de Dios a ser sus escuderos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es un escudero? Y quiero que para eso me acompañen ahora sí a 1 Samuel, capítulo 14, el verso 6 y 7. En este momento estaba Jonatán con su escudero y le dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Y el escudero le respondió, haz lo que mejor te parezca. Y me pueden ayudar con las últimas palabras. ¿Qué le dijo el escudero? Estoy contigo, decías lo que decías. Piensa por un momento a quién le responderías así en tu vida. Estoy contigo, decías lo que decías. Eso implica muchísimo riesgo. Estar con una persona, decía lo que decía, es como decirle, me entrego por completo a ti en tu juicio, en lo que tú consideres que es bueno, en lo que tú consideres que es confiable. Y el escudero de Jonatán le estaba diciendo estas palabras. Ahora, cuando tú lees la historia, te das cuenta del contexto. Jonatán le estaba diciendo a su escudero, vámonos a la ciudad enemiga, los dos solos, sin ningún ejército. Vámonos solamente nosotros dos como escondidos a esperar que Dios nos cuide, nos proteja y Él nos entregue la victoria. Y el escudero, yo me pongo en la posición del escudero de Jonatán y le digo, estás loco. ¿Cómo voy a ir a la nación del enemigo sin ningún equipo que nos acompañe? Pero el escudero le dice a Jonatán, estoy contigo, voy a ir contigo, voy a acompañarte en lo que tú decías. Decidas lo que decías, voy a estar contigo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un escudero?
Un escudero es alguien que ha decidido entregarse completamente a su llamado. Un escudero es alguien que sin reserva se ha comprometido con la causa a la que se lo ha invitado. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a hacer eso, a entregarnos por completo al llamado que Él nos ha hecho, a entregarnos sin reserva por completo a su ministerio y a participar en la obra que Él está haciendo a favor de aquellos que confían en Él, pero también a favor de aquellos que aún no caminan bajo su favor. Los escuderos, ¿tienen ahí la frase? ¿Me pueden ayudar? Los escuderos, la leen conmigo, son hijos que despiertan para cumplir con su ministerio y servir. Dite a ti mismo, tengo que despertarme. Tengo que despertar a mi llamado, tengo que despertar a mi ministerio, tengo que despertarme a servir al Señor. Ahora, la segunda pregunta que quiero que me ayuden a responder es, ¿qué hace un escudero? Piénsalo por un momento tu respuesta. Mientras tú lo pienses, voy a pedirles que me acompañen a leer Filipenses 2, 3 al 4. Y la palabra dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno no debe solo velar por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego más adelante en el verso 6 y 9 están hablando de Jesús y dicen Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros nos ponemos a la altura de eso? ¿Cómo nosotros, en nuestra posición humana, que está llena de egoísmo, que está llena de soberbia muchas veces, que está llena de amargura, de rencor, cómo nos ponemos a la posición de Jesús? Que era Dios, pero por obediencia a su Padre se hizo hombre. Y no le bastó simplemente con ponerse en una posición de hombre, sino que se hizo siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo vino al mundo y quedó como un hombre, pero Él se puso al mismo nivel de nosotros. Porque Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo nosotros llegamos a estar al nivel de Jesús? Que siendo Dios, no se aferró a eso, pero fácilmente pudo despojarse de eso y llegar al punto de humillarse por otros. De humillarse por ti, de humillarse por mí, de entregarse en sacrificio por nosotros. La palabra someterse, que fue lo que hizo Jesús al someterse en obediencia a su Padre y por esa razón Él pudo humillarse y entregarse como sacrificio por nosotros. Esta palabra someterse significa rendir tu alma y tus emociones. Y para nosotros significa, de forma más sencilla, modelar a Jesús. Someterse para nosotros tiene que ser vivir como vivió Jesús, mostrar a Jesús. Entonces, creo yo que la mejor forma de responder a la pregunta ¿qué hace un escudero? Es decir, que el escudero no es alguien que actúa nada más, pero sus acciones vienen en consecuencia por cuál es la actitud de su corazón. ¿Quieres saber qué hace un escudero? Examina tu corazón. ¿Quieres saber cómo ser un escudero correcto delante del Señor? Tenemos que hacer una pausa, detenernos y examinar nuestro corazón. Porque podemos hacer muchas cosas a favor de Dios. Pero en esta mañana Él nos está invitando a hacer una pausa y examinar nuestro corazón, porque el escudero no es un oficio, pero es una actitud interna de nosotros. Ahora, esto es un poco complejo, porque nos pone a todos en la brecha y hacer una pausa y examinar muchas cosas a nuestro alrededor. Tal vez para ti es muy fácil hacer una lista de cómo tú estás siendo un escudero por muchas personas, cómo tú estás sirviendo a muchas personas.
Yo podría pararme aquí y hacerte una lista de cómo sirvo a otras personas, cómo estoy apoyando la causa del Señor. Pero internamente, aunque no lo hablamos externo y no estamos esperando que todo el mundo nos halague, internamente para nosotros es muy sencillo venir y jactarnos de decir, mi estilo de vida es el servicio. Yo vivo sirviendo a otros. Me desvío porque todos los demás en mi casa, en mi familia, mis amigos estén bien. Creo que todos internamente podríamos fácilmente jactarnos de eso, de decir que nuestro estilo de vida es el servicio para otros. Y la invitación de hoy día es que hagas una pausa y examines si lo estás haciendo de la forma correcta, si estás honrando a Dios de la forma correcta, porque podemos servir mucho, podemos hacer mucho a favor de la obra, a favor de otros, pero si no lo estamos haciendo con una actitud de escudero fiel, de un escudero que honra y se goza en servir a otros, entonces vamos a tener un serio problema delante del Señor. Malaquías 1, 6, 8 dice: el Señor de los ejércitos celestiales le dijo a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Esto les preguntaba Dios a los sacerdotes. Y les dice: ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Y Dios les responde: los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrendan animales ciegos como sacrificio, ¿acaso eso no está mal? ¿Y no está tan mal ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean cómo él se sorprende. Vean cómo él se pone, les digo, el Señor de los ejércitos. Dios nos manda a honrarlo y honrar a otros. Ese es el mandamiento más importante. Honra a tu Dios y honra a los demás. Ámalos como te amas a ti mismo. Y como les decía, esto es un poco confuso porque para nosotros es muy fácil orar y decir: Señor, que venga tu reino a nosotros. Señor, que venga tu favor a mi vida. Señor, ven y establécete en mi corazón, ven y establécete en mí. Pero el punto es: ¿qué estamos haciendo cuando el reino de Dios se establece en nosotros? Porque si oramos y le decimos: Padre, que tu reino se establezca en mí, pero no estamos mostrando a Jesús en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en tu nación, en los lugares de tu influencia, entonces estás siendo egoísta y no estás honrando a Dios porque te estás quedando con su reino. Y lo cierto es que el reino de Dios se libera con el espíritu de honra. No podemos decir que el reino de Dios se está estableciendo en medio nuestro si no hemos despertado a un espíritu de honra. De honra a tu familia, de honra a tus pastores, de honra a tus líderes, de honra a las personas que incluso te hacen el mal. Y te digo, me dices: pero ¿por qué me estás diciendo que tengo que honrar a las personas que me hacen el mal? Yo no lo sé, lo estoy aprendiendo todavía, pero sé que Dios me pide hacer eso, me pide honrar a los que actúan mal en contra de mí, me pide honrar a las personas que a veces me cuesta abrazar, me pide honrar a las personas que actúan para lastimarme de forma consciente. Pero si yo no estoy realmente mostrando a Jesús y no estoy siendo un escudero de Dios a las personas que tengo a mi alrededor, entonces no puedo decir que honro a Dios. No puedo decir que mi servicio es honrable y puede subir como un aroma fragante delante de Dios. Porque puedo presentar muchas acciones delante del Señor. Puedo jactarme, decir: tengo una lista muy larga de todas las cosas que hago por Dios. Pero si no estoy asumiendo completamente mi rol de escudero de honrar a las personas que están a mi alrededor, no puedo decir que mi ofrenda y mi servicio está honrando al Señor. Los sacerdotes estaban presentando ofrendas delante del Señor. Y ellos le decían: ¿cómo tú estás diciendo, Dios, que no estamos honrando tu nombre? Si te estamos trayendo ofrendas a tu mesa. Y Dios les dijo: esa ofrenda es despreciable para mí. Porque no le estaban trayendo lo mejor. Le estaban trayendo animales ciegos, animales enfermos. Y ellos decían: no, pero yo estoy sirviendo.
Yo cumplo con venir todos los domingos a la iglesia, yo vengo temprano, yo arreglo las sillas y me llaman y me dicen que por favor ayude. Yo estoy ahí, yo siempre estoy ahí, pero nos quejamos por detrás. Pero ponemos tantas excusas o le damos al Señor el último tiempo que nos queda de la semana. Como, solamente me queda 1 hora y media en toda la semana, por eso solo puedo venir los domingos, pero no puedo hacer algo más por el Señor. Si limitamos nuestra ofrenda al Señor, no podemos decir que estamos entregando una ofrenda honrable a Él. Jesús se entregó completamente por nosotros y Él no nos está pidiendo algo que Él no fue capaz de hacer. Y cuando nosotros asumimos el compromiso que Dios nos ha confiado, no podemos reservarnos nada, porque Dios pide todo de nosotros. Y para ser escuderos de Dios, para que el reino de Dios se libere en tu familia, se libere en tu nación, en tu trabajo, se libere aquí en la comunidad, necesitamos despertar al espíritu de honra. Y te hago esta pregunta: ¿estás viendo el reino de Dios en tu vida? ¿En su plenitud? ¿Estás viendo el reino de Dios en plenitud en tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En nuestra ciudad? Yo creo que muchos responderíamos que no a varias de esas preguntas. Y quiero ahora invitar a mis papás. Ellos no querían venir hoy día, pero les voy a hacer venir conmigo acá adelante, porque queremos hablar con ustedes de 3 lugares en los que Dios nos pide que seamos sus escuderos y que sirvamos a otros. ¿Por qué no los recibimos con un fuerte aplauso a ellos? Me siento muy rara. Nunca había estado en esta posición con mis papás, no, mentira. Usualmente ella es la que responde. Sí, esta vez me siento al poder, no, mentira. Dios nos hace esta invitación de ser sus escuderos y podemos decir que este rol lo podemos aplicar en muchísimas áreas de nuestras vidas, pero hay 3 áreas en específico que Dios nos está invitando, creo que como comunidad y como familias, en este tiempo a asumir ese rol. Y el primero de esos lugares es en nuestras familias. Así que tengo una pregunta para ustedes, y es: ¿qué desafíos han encontrado ustedes al momento de asumir este rol en su familia? Buenos días con todos, bendiciones. Hicimos un previo ensayo el día de ayer, pero debo de reconocer que mi corazón está temblando. Bueno, en mi caso personal, esa pregunta que Angie nos planteó ayer en la noche en la casa, perdón si lloro, soy súper sensible, aunque pareciera que no, me hizo como desempolvar situaciones del ayer. Y yo le decía a Angisita que en mi caso personal, el ser confrontada desde el amor, porque Dios siempre lo hace de esa manera, desde el amor, en llevar una vida de obediencia al llamado que Él estaba haciendo, para mí fue uno de los mayores desafíos. Porque en mi caso personal, Dios me dijo, cuando me hizo este llamado de ser una escudera para mi casa, para mis hijas, y luego me confrontó con mi matrimonio, fue como definitivamente morir para que la vida de Cristo nazca en mí y yo pueda ser una persona obediente sin cuestionar. Y para mí fue eso como el trato más difícil que pude tener, y se convirtió y se sigue convirtiendo en uno de los mayores desafíos. Una obediencia que no es cuestionada, que simplemente es a ciegas, aun cuando no vea, es obedecer, a mantenerme ahí. Cumplimos 24 años de matrimonio hace pocas semanas. Y aún antes de casarnos, yo entendí que yo fui llamado al servicio de Dios.
me involucré a tiempo completo en una iglesia donde crecí, una iglesia que amo profundamente hasta el día de hoy, pero que en esa formación y ese crecimiento hubieron ciertos vacíos en mi vida. Y cuando entendí, porque no es algo que lo entendí rápido en la vida, pero entendí lo que era ser un escudero, creo que una de las cosas más difíciles que se me presentó es entender que ser un escudero no solamente se enfoca en cuidar a la persona, sino también en el cuidado del propósito que Dios tiene sobre esa persona. En mi caminar, probablemente algunos conozcan, yo tomé malas decisiones hace muchos años en mi vida, y lo que yo menos deseaba era volver al ministerio, producto de la vergüenza, de la culpa, del dolor que eso había generado. Y el cuidado era no solamente a mi persona, sino al propósito que Dios tenía con mi persona. Entonces yo descubrí que tenía escuderos en casa. Luego, cuando asumí el reto de aceptar lo que Dios estaba proponiendo en la vida, vino el reto de ser escudero para la casa. Y esto implica no solamente cuidar a las personas que están en casa, sino también cuidar el propósito que Dios tiene con ellos. Y esa es la razón por la que, empezamos a trabajar con un énfasis muy grande en familia, aunque no todas las familias ven la razón del por qué lo hacemos así. Recuerdo cuando Dios me dijo claramente: quiero que te conviertas en el que trabaja sobre la plataforma sobre la cual vendrá la siguiente generación. Es por eso que comenzamos el Home School, por el hecho de cuidar a la siguiente generación, pero esto implica primero vivirlo en casa, desafiados a formarlo en casa. Y ahí está un reto, el no perder de vista ni el cuidado de la persona, ni el cuidado del propósito que Dios tiene con esa persona. En este caso, por ejemplo, hablamos de nuestro hogar, nuestras hijas. Y esto ha sido parte justamente de ese desafío, que es cansado, porque a veces uno ora, lidia, y no siempre es bien recibido, bien entendido, y uno igual necesita mantenerse enfocado, y eso es un desafío, ser perseverante cuando a veces lo que dan ganas es de tirar la toalla, pero uno debe perseverar. Hay dos cosas que creo que son importantes mencionar respecto a este rol en la familia. El primero es que si queremos ver el reino de Dios estableciéndose en nuestra nación, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra iglesia, Él va primero a comenzar por la familia. Y por eso tomé este espacio para invitar a mis papás, porque creo que es importante que cada familia de la comunidad pueda entender realmente que este es un rol que le compete a todos los miembros, no solo al sacerdote del hogar, pero a todos los que formamos parte de ese lugar, de ese hogar. Todos tenemos el rol de escuderos de nuestra familia. Y pienso que si permitimos que este espíritu y que el espíritu también de reconciliación venga a nuestras familias y permitimos que Dios sane las familias, entonces vamos a ver luego en la comunidad ese avivamiento, y luego cuando la iglesia esté unida y sana vamos a verlo en la ciudad, en la nación, en nuestro país. Y por eso invitaba a mis papás, porque pienso que hay como una brecha en este momento entre las familias, entre las generaciones, porque aunque todos formamos parte de un mismo núcleo, la sangre no nos hace unidos. Y creo que todos podríamos hablar mucho de historias de las familias y de cómo la sangre realmente no te une a las personas con las que convives. Pero el espíritu es lo que realmente nos une. Y si todos estamos bajo un mismo espíritu, entonces vamos a tener familias unidas. Y el enemigo no le tiene, él no se sienta amenazado cuando una
no quiero que me malentiendan, porque obviamente cualquier persona que sirve a los propósitos de Dios es una amenaza para el enemigo. Pero él no se siente tan amenazado por una persona como se siente amenazado cuando es una familia que está unida. Porque estamos hablando de que no solo es una unción, pero es la unción que tiene cada persona de la familia. Ahora imagínense cuando eso se traspasa a la iglesia. Él tiembla cuando ve una iglesia unida. Y no creo que estamos todavía completamente unidos, como Dios está esperando en nuestras familias ni en la iglesia. Pero, ¿qué creen ustedes que hace falta para que vuelva a surgir ese espíritu de unidad en las familias? Y entonces pueda el espíritu del escudero venir sobre cada uno de nosotros. Voy a empezar yo mientras ustedes piensan, porque no les dije que les iba a hacer esta pregunta ayer. Pienso que algo que como familias podemos hacer es esto, es sentarnos a la mesa. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Y me encanta este concepto de sentarse a la mesa porque aunque algunos son más altos que otros cuando se sientan a la mesa, igual todos estamos al mismo nivel cuando estamos sentados. Y esto representa a Jesús con el Padre. El Padre se sentó a la mesa con Jesús. Y por esta relación, esta cercanía que había entre ellos de padre e hijo, fue que Jesús, sin dudarlo, dijo, yo voy a asumir el sueño de mi padre y yo me voy a entregar por el sueño de mi papá. Y pienso que sentarse a la mesa te da la oportunidad de hacer esto, de que el corazón de los padres se vuelva el corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ese es mi consejo. Siéntense a la mesa con sus familias y den oportunidad para escuchar, pero también para hablar desde su corazón. Bueno, yo pienso que una de las cosas que en realidad nos hace mucha falta es la humildad. A veces estamos esperando que sea el otro el que tome la iniciativa, pero cuando desde la humildad reconocemos que dar ese primer paso es de valientes. Y aun cuando ese primer paso no siempre sea aplaudido, no siempre sea estimado o quizás no siempre sea valorado, cuando uno hace algo por el bien de otras personas, nuestra mirada no tiene que ser en la recompensa inmediata que recibimos aquí en la tierra, porque humanamente siempre somos tentados a ver con la mirada en lo terrenal. Es ver que cada acción que yo elijo hacer desde esa humildad tiene un impacto en la eternidad. Y escuchaba, leía un libro la semana pasada y me encontraba con un pequeño testimonio y el primero fue la esposa al cielo y luego fue el pastor de la esposa. Y cuando él llega al cielo, el Señor le dice, esta es tu morada, esta es tu lugar. Y cuando él se da cuenta que la pareja tenía algo contrario a lo que él se pudo haber imaginado, era una casa diferente, eran otras riquezas, otros tesoros, otros regalos preciados que Dios le había dado, él cuestiona a Dios y le dice, ¿por qué ella, si ella nunca predicó, nunca evangelizó, nunca sanó enfermos, por qué tiene esta morada? Y yo que hice todo en tu nombre, ¿por qué tengo esto tan pequeño a los ojos humanos? Y él le dice, porque mientras tú estabas en el altar, desde tu gloria, no me diste a mí la gloria, ella estaba en rodillas, a solas, dándome a mí la gloria en lo secreto. Y este testimonio a mí me hizo mucho eco porque yo dije, es verdad, muchas veces pensando, porque somos humanos, a veces pensamos en el hecho de, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Si total nadie lo va a valorar, si total nadie lo va a ver con agrado, si total vale lo mismo si lo haga o no lo haga. Pero cuando nuestra manera de ver es, Señor, lo que hago, lo hago por ti. Porque sé que esto tendrá un impacto en lo eterno, no aquí. Nuestra perspectiva y nuestro ánimo de hacer las cosas, aun cuando se torne difícil el escenario,
es lo que nos va a mantener con esa determinación firmes de hacer lo que fuimos llamados a hacer, a cumplir aún por lo difícil que pueda llegar a ser. Entonces yo pienso que la falta de humildad en las familias es un factor predominante que nos impide poder ver todo el reino de Dios en nuestros hogares. Un consejo, y me gusta porque para sentarnos en la mesa hay que tener humildad, porque si uno se sienta creyendo que uno tiene todas las respuestas, uno ya cerró la verdadera posibilidad del crecimiento. Estos días tuvimos vacaciones, regresamos y me tocó salir por trabajo. Escuchaba a alguien y eso hizo un eco muy profundo porque es algo que venía pensando, el aprender a valorar genuinamente a la gente. Muchas veces nos acercamos a alguien en el ánimo de que ese alguien sume a lo que yo estoy buscando en la vida, de que ese alguien sume a lo que yo estoy diseñando en mi mente, de que ese alguien sume a lo que yo estoy estableciéndome como reto. Pero cuando valoro, la pregunta que me hago es cómo yo puedo agregar valor a esa persona. Y cuando nos sentamos a la mesa y lo hacemos desde la humildad, pensando en cómo valoro a la persona, la pregunta es cómo puedo yo servir a que tú avances en el propósito de Dios. Porque es verdad, como familia tenemos un propósito, pero cada uno tiene una responsabilidad dada por Dios, cada uno tiene algo dado por Dios, y eso es algo que nosotros queremos ver crecer. Por ejemplo, lejos de broma, o sea, que yo he estado varias semanas fuera, pero dar espacio a los líderes y a los líderes jóvenes y que nos lleven a reflexiones profundas como estas, es una forma en que damos oportunidad de ir creciendo, porque esto enriquece a la iglesia, enriquece a las nuevas generaciones. Y yo diría eso, si te sientas a la mesa y lo haces con humildad, hazlo valorando genuinamente, no preguntándote qué puedo tener de ti o cómo tú me vas a ayudar a mí, sino preguntándote qué puedo hacer yo para que tú seas más lo que Dios quiere que tú seas en tu vida, en tu propósito. Creo que ese sería un consejo. ¿Ya nos vamos? Pedir que si podían orar por las familias. Amén. ¿Podemos ponernos de pie un momento, por favor? Cuando nuestro hogar casi se destruye, y se destruye porque crecí dentro de una cultura no de mala intención, pero fomentando el individualismo. No entendía lo que significaba ser una familia cristiana genuinamente sacerdotal. Y en el camino Dios me concedió conocer a mi pastor. Y la primera vez que estuve con él, estuve un mes entero en su casa, porque vive fuera del país, en Boston. Y lo que yo veía, yo decía, yo nunca he visto esto. Hijos grandes, algunos incluso casados, que amaban y honraban a su padre, pero amaban y honraban a quien también era su pastor, porque su padre también era su pastor. Y luego conocí al resto de pastores en las diversas iglesias en las otras ciudades, donde sus familias vivían lo mismo. Y yo le dije a Dios, yo quiero eso. Y Dios me dijo, hónralo. Y me sometí. En muchos momentos pensé, yo tengo mejores respuestas, pero eso no me va a ayudar a honrar,
porque es una actitud. Y lo que vimos, lo empezamos ahora a ver cerca, en nuestra propia historia. Y cuando invitamos a las familias a colaborar con nosotros, me alegra, me llena el corazón profundamente cuando veo que se va multiplicando, replicando. No es mágico, opera a través de principios espirituales y honra es uno de ellos. Y damos gracias a Dios que tú lo puedas escuchar. Algunos tienen el camino muy largo todavía, tienen hijos pequeños. En broma lo hemos logrado, créanlo, está largo el camino, pero creo Dios puede y quiere hacer algo. Así que abraza a tu familia. Oramos. Padre, en esta mañana nos ponemos una vez más con una actitud de reconocer en nuestro espíritu y en nuestro ser nuestra profunda necesidad de volvernos genuinamente una vez más a ti en arrepentimiento,